Función seno entonces, ¿ya? Dice, el seno de un ángulo A es la longitud del... Las palabras que están con rojos son importantes que aprendan. Es el segmento vertical. Nos recordemos que el seno se mide en el eje de las 10, por lo tanto un segmento vertical. Ahora, ¿qué representa el seno dentro del triángulo que está dentro del círculo trigonométrico? Representa el cateto opuesto que está al ángulo A del triángulo rectángulo. Ahora sabemos que si este seno forma un triángulo, la hipotenusa de radio 1 es 1. ¿Por qué? Porque el radio del círculo trigonométrico es igual a 1. Habíamos visto en la anterior clase. A ver, vayamos a la figura, pero muy importante. Función seno, palabras claves, segmento vertical, que se mide en el eje de las 10 y que representa el cateto opuesto dentro del triángulo rectángulo. Ya, esos dos conceptos importantes para aprender. Ahora vamos a ir aquí. Miren, yo tengo aquí la función seno. Aquí yo tengo el círculo trigonométrico. Recordemos que este círculo trigonométrico tiene radio 1. Siempre va a tener radio 1. No va a haber un círculo trigonométrico que tenga 1.5, 2, nada. Radio 1. Aquí desde el centro hasta aquí 1. Desde aquí a todas partes, como es radio, vale igual a 1. También podemos recordar que aquí está dividido entre cuadrantes, ¿no? Primer cuadrante, segundo cuadrante, el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. Ahora vamos a ir al ejercicio. Miren, yo tengo un ángulo A, cualquiera sea este. Esto yo lo mido con mi transportador, ¿verdad? 30, 40, 50, no sé. Una vez medido el ángulo, entonces yo voy a extender desde el centro de mi círculo trigonométrico, voy a extenderlo hasta chocar con mi círculo trigonométrico. Ahora aquí aplico los conceptos. Me dice que el sen es el segmento vertical. Por lo tanto, esta línea vertical para mí va a representar el sen. Ahora, ¿dónde se mide el sen? Se mide en el eje de las yes. Es importante que recordemos eso, ¿ya? El seno es el segmento vertical que se mide en el eje de las 10. Pero si ustedes se fijan, al hacer este cálculo del transportador y ubicar el seno como concepto, se está formando un triángulo rectángulo, mira. Es por eso que se dice que el sen es el cateto opuesto. Si aquí yo tengo el ángulo A, el que está al frente, para mí representa el cateto opuesto. De ahí la importancia de esos dos conceptos para poder recordar. Entonces, este sería para mí el sen. Segmento vertical, repito, no se cansen de mí, que se mide en el eje de las 10, y dentro del triángulo rectángulo que se forma, el sen es el cateto opuesto al ángulo A. Eso es para mí en cristiano, ¿ya? Ahora, la función coseno. Aquí hay palabras también que recordar. Dice que el coseno ya no es el segmento vertical, es el segmento horizontal. Ahora, ¿qué representa el coseno dentro del triángulo que se forma en el círculo trigonométrico? Representa al cateto adyacente. Y bueno, la hipotenusa sigue siendo 1. ¿Por qué? Porque el círculo trigonométrico tiene radio 1. Entonces, recapitulemos. Seno, segmento vertical, y representa el cateto opuesto. Coseno representa el segmento horizontal y representa el cateto adyacente. Lo mismo aquí, círculo trigonométrico, eje de las 10, eje de las X. Mismo proceso. Voy a medir entonces el ángulo, que puede ser cualquiera. Una vez medido el ángulo, lo que hago es trazar desde el centro hasta chocar con el círculo trigonométrico, ¿verdad? El seno para mí era aquí, segmento vertical, pero ahora el coseno me dice que es el segmento horizontal. Por lo tanto, voy a intuir que se va a medir en el eje de las X. Lo voy a bajar entonces la medida de donde choca con el círculo trigonométrico, y para mí este sería el coseno, ¿no? Segmento horizontal. Ahora, cuando decimos que es el cateto adyacente, es esto, ¿no? Está el ángulo A, sabemos que el que está al ladito, que está continuo, para mí es el cateto adyacente. Por lo tanto, está cumpliendo con mi concepto. Y lo que decíamos, ¿no? Se mide en el eje de las X. Pero aquí algo importante que hay que recordar, ¿no? Lo que decíamos del círculo trigonométrico. El seno y el coseno nunca pueden ser mayores a 1 ni menores que menos 1.
porque estamos viendo que el ciclo trigonométrico tiene su límite en 1, ¿no? En todo lado 1. Por lo tanto, nunca van a encontrar un seno que valga 1.30, 1.40 o 5.6. Siempre va a ser 0.7, 0.8, 0.9, 0.99 o 1. No pasa de ahí. ¿Ya? Eso como referencia. Ahora vamos a la función tangente. La tangente también es un segmento vertical, pero este segmento vertical está fuera del círculo trigonométrico y empieza en el origen de arcos. A ver, vamos a ver esto más en gráfica para que entiendan. Aquí está para mí círculo trigonométrico. Vamos a ver. Entonces aquí está para mí. Cuando hablan de la tangente, se refiere a que está cortando un solo punto en el círculo trigonométrico. Y ese punto para mí está acá, que esto se llama para mí origen de arcos, porque de aquí se empieza a contar los grados, ¿no? 0, 10, 15, 20. De aquí se inicia a contar todos los grados hasta llegar a 360. Lo mismo entonces, yo tengo aquí un ángulo A, que puede ser cualquiera. Entonces, como sé que la tangente se mide fuera del círculo trigonométrico, esto yo lo voy a extender hasta que choque con este segmento. Entonces, para mí, esta sería la tangente. Segmento vertical fuera del círculo trigonométrico. Ahora, como la tangente está fuera del círculo trigonométrico, puede ser mayor que 1, ¿no? Si hasta aquí está 1, puede ser 1.5, 1.7, puede ser hasta un valor determinado. Entonces, la tangente, y se mide dentro también este mismo segmento que está fuera del círculo trigonométrico. Las medidas. Si aquí vale 0.25, 0.5, 0.75 y 1, aquí lo mismo va a valer 0, 0.25, 0.5, 0.75, 1, 1.25, 1.5 y etcétera, etcétera, etcétera. Aquí yo tengo otro ángulo, por ejemplo, lo mismo voy a extenderlo siempre al lado derecho, donde está para mí el segmento vertical de la tangente, y donde llega, para mí va a representar la tangente y también se va a medir seguramente en este valor de acá. Vamos con la función cotangente. La cotangente es la operación contraria de la tangente. Entonces, si la cotangente o la tangente era un segmento vertical, entonces intuitivamente la cotangente va a ser el segmento horizontal. Si la tangente se medía en el origen de arcos, la cotangente va a medirse en la parte superior con el eje Y. Ya, segmento horizontal, fuera del círculo trigonométrico, y se va a medir en la parte superior con el eje de las Y. Vamos a ver cómo es esto. Aquí está X, aquí está Y. Entonces la función cotangente se va a medir en esta parte de acá. Y el mismo proceso. Yo tengo un ángulo A, voy a trazarlo, voy a extender esta línea hasta chocar con el segmento horizontal, y para mí esta sería la cotangente, ¿no? Y se va a medir también el mismo valor. Y lo mismo, ¿no? O sea que tiene 0.25, 0.5, 75, 1, aquí lo mismo. 0.25, 0.5, 0.75, 1, 1.25, 1.5, etc. El valor se mide en ese segmento horizontal. Otro ejemplo, aquí tengo otro ángulo. Lo que tengo que hacer es extenderlo entonces hasta aquí. Y para mí este es el segmento horizontal, ¿no? Que también se va a medir en esta parte, etc. Ahora, si ustedes aquí entienden lo que es arriba positivo, abajo negativo, derecha positivo, izquierda negativo, también van a tener en cuenta los signos. Entonces también, ¿no? Vamos a saber qué signo va a tener cierto grado. Vamos a ir entonces con otro. Función secante. La secante es el segmento que coincide con el eje de la X. Dice, trazado entre el círculo hasta la intersección con la tangente. Muy complicado. A ver, voy a ver en mi gráfico. Recordemos que la secante es la función inversa del coseno. La secante se mide en el eje de las X. Miren, aquí yo tengo el ángulo correspondiente. Vamos a trazar dos tangentes. Esto es muy difícil calcular en forma geométrica, en forma manual, porque me piden que yo pase por un punto del eje donde estoy chocando acá. Miren, en estos dos puntos que están aquí, me piden que yo haga pasar un segmento que solamente choque en ese punto, y es muy complicado con reglas solamente, ¿no? Pero
La idea es esa, ¿no? Vamos aquí a otro punto y donde va a intersectarse, para mí va a ser el valor y también va a representar la secante. Ya, pero como digo, es muy complicado para poder realizarlo manualmente, mientras que el seno, coseno y la tangente sí se puede hacer con regla, ¿no? Ahora vamos con la función cosecante. ¿Ya? La cosecante para mí se mide en el eje de las 10 y es el mismo proceso. Hacer dos tangentes que pasen por el punto que ha marcado el ángulo y marcar la figura de la cosecante. Entonces sería así, ¿no? El eje de las 10 se extendería. Voy a trazar mi ángulo cualquiera y voy a hacer su paralelo. Y aquí en estos dos puntos tendría que marcar una línea que pase por ese solo punto y donde se intersectan hacia abajo para mí sería el valor o la función de la cosecante. Como esto no se va a construir, lo que quiero que recuerden solamente es hacia dónde va a estar arriba o abajo, ¿no? La secante está en el eje de las X y la cosecante está en el eje de las 10. Ahora vamos a ver algo importante. ¿Para qué vamos a tener este conocimiento? Uno, para poder saber el valor de los diferentes ángulos o los ángulos más conocidos y sobre todo saber los signos de cada función trigonométrica. Vamos a ver. Aquí vamos a trabajar en el cuadrante número 1. Vamos con el sen. Para mí el sen, recordemos, aquí yo mido mi ángulo. Recordemos que el sen es mi segmento vertical, ¿no? Por lo tanto, esto es para mí el sen. Otra cosa que hemos aprendido es que el sen se va a medir en el eje de las 10. Por lo tanto, si aquí está para mí el sen, yo voy a trazar una línea y se va a medir en el eje de las 10. Por lo tanto, si está arriba, yo puedo determinar que su signo va a ser positivo. Ahora vamos con el coseno. El coseno de este ángulo va a ser el segmento horizontal, ¿sí? Que se mide en el eje de las X. Como está en el lado derecho, en el lado positivo, también puedo asumir que el coseno en el primer cuadrante va a ser positivo, ¿no? Es el coseno positivo entonces. Ahora con la tangente. Para la tangente yo necesito un segmento que pase por el origen de arcos. Entonces este mismo ángulo yo lo voy a extender hasta este segmento y donde choque para abajo va a representar para mí lo que es la tangente. El mismo concepto entonces, si esto está hacia arriba, por lo tanto lado positivo del eje, puedo asumir que la tangente en el primer cuadrante va a tener también signo positivo. Ahora la cotangente. Recordemos que la cotangente se mide en la parte superior del eje de las 10. Como ya está extendido esta línea, entonces de aquí, para ahí va a representar mi cotangente. Entonces, como también está en el lado derecho, yo asumo que la cotangente en el primer cuadrante también va a ser positivo. Vamos con la secante. La secante se mide en el eje de las X, ¿no? Y se traza con las tangentes de esas dos cantidades. Entonces aquí sería para mí esta intersección, para mí sería la secante. Como está en el lado derecho, también puedo asumir que la secante en el primer cuadrante para mí es positivo. Ahora la cosecante se mide en el eje de las 10. Esta misma línea me sirve para eso, ¿no? Desde aquí entonces para abajo, para mí va a representar la cosecante. Como está en la parte de arriba, también puedo asumir que en el primer cuadrante va a ser positivo. Entonces con esto estoy determinando que todas las funciones trigonométricas en el primer cuadrante van a tener signo positivo. Vamos entonces con el segundo cuadrante. Ya segundo cuadrante. Vamos a ir con el seno. Entonces nuevamente, entonces segundo cuadrante está aquí para mí. Voy a medir el ángulo entonces, ángulo A, y voy a trazar la línea desde el centro hasta que choque con el círculo trigonométrico. Una vez hecho esto, yo recuerdo que el sen para mí es el segmento vertical, no, este para mí sería el sen, y este se va a medir en el eje de las 10, hasta aquí. Por lo tanto, si está en la parte de arriba, se va a medir en la parte de arriba también del eje de las 10. Por lo tanto, yo puedo afirmar que el sen va a ser positivo. Ahora el coseno. El coseno es un segmento horizontal que se mide en el eje de las X. Pero si yo me fijo, miren, ahora está cayendo en la parte negativa de mi eje.
Por lo tanto, voy a afirmar que el coseno, por estar en esta parte de acá, va a ser negativa. La tangente, sabemos que es el segmento vertical que se va a unir en el origen de arcos. Aquí está mi ángulo, lo que voy a hacer es extender mi ángulo hasta chocar con esto, y esto para mí representaría la tangente. La tangente, por estar en abajo, entonces puedo decir que la tangente en el segundo cuadrante va a ser también negativa por estar en la parte de abajo. Ahora vamos con la cotangente. La cotangente sabemos que se mide en la parte superior del eje de las Y. Extiendo mi ángulo, entonces de aquí hasta aquí, para mí la cotangente. Y como está en la parte izquierda, también voy a asumir que la cotangente en el segundo cuadrante va a ser negativa. Ahora la secante se mide en el eje de las X, recordemos. Aquí está mi punto tangente que forma este ángulo. Entonces por aquí va a pasar un segmento, y de aquí para mí va a representar mi secante. También, como está en la parte izquierda, voy a asumir que la secante tiene signo negativo. Ahora la cosecante. La cosecante se mide en el eje de las Y. Si aquí el punto que está formando me voy hasta Y, entonces de aquí para aquí va a ser mi cosecante. Y porque está en la parte de arriba, entonces yo puedo decir que la cosecante es positiva para mí, ¿no? Porque está en la parte de arriba. Ahora, ¿qué pasa en el tercer cuadrante? Lo mismo entonces, ¿no? Sen, voy a medir mi ángulo, tercer cuadrante, y voy a trazarlo hasta que choque con el círculo trigonométrico. Aquí conceptos entonces. El sen para mí es segmento vertical y se mide en el eje de las Y. Como está en la parte de abajo, yo puedo decir que el sen en el tercer cuadrante tiene signo negativo, ¿verdad? Porque está en la parte de abajo. Ahora el coseno se mide, es el segmento horizontal que se mide en el eje de las X. Entonces para mí aquí va a estar el coseno. Ahora el coseno, por estar en la parte izquierda, en la parte negativa de mi eje, y también va a tener en el tercer cuadrante signo negativo. Entonces recordemos que la tangente es el segmento que está fuera del círculo trigonométrico. Aquí está mi ángulo. Lo que voy a hacer es tratar de encontrar ese segmento, y para mí esto va a determinar la tangente. Como está en la parte de arriba, entonces la tangente va a tener signo positivo. Ahora la cotangente se mide en el eje de las Y. Ya tengo la extensión, por lo tanto de aquí para aquí va a ser la cotangente. Y como está en el lado derecho, también puedo asumir que la cotangente en el tercer cuadrante va a ser positivo. Vamos con la secante. La secante, recordemos que se mide en el eje de las X. Aquí está mi punto del ángulo, por lo tanto voy a extender hasta el eje de las X, y para mí aquí va a ser mi secante. Como está en el lado izquierdo, entonces la secante, tercer cuadrante, va a ser también negativo. Ahora la cosecante se mide en el eje de las Y. Esta misma línea me sirve, ¿verdad? Aquí está para mi eje de las Y. Aquí va a estar para mí mi cosecante. Entonces, como está en la parte de abajo, yo puedo determinar que la cosecante en el tercer cuadrante va a ser negativa. Ahora vamos con cuarto cuadrante. Cuarto cuadrante está aquí, entonces aquí va a estar para mí mi ángulo. Sen para mí es el segmento vertical, se mide en el eje de las Y. Por lo que está en abajo, puedo decir que el sen en el cuarto cuadrante va a ser negativo. Ahora el coseno para mí es el segmento horizontal que está aquí, que se mide en el eje de las X. Este es mi coseno y está en el lado derecho, por lo tanto puedo decir que el coseno en el cuarto cuadrante va a ser positivo. Ahora la tangente, ¿no? Es el segmento vertical que está fuera del círculo trigonométrico. Aquí está para mí mi ángulo, voy a extenderlo. Esta parte de acá va a ser para mí mi tangente. Como está en la parte de abajo, entonces la tangente en el cuarto cuadrante va a ser negativa. La cotangente se mide en el eje de las Y, recordemos. Voy a extender mi segmento del ángulo y esta parte de acá va a ser para mí mi cotangente. Como está en la parte izquierda, entonces la cotangente en el cuarto cuadrante va a ser negativa. Ahora vamos con la secante. Recordemos que la secante se mide en el eje de las X. Aquí está el punto donde tengo que pasar el segmento. Voy a pasar a chocar con X y esto para mí sería la secante. Como está en el lado derecho, la secante va a tener signo positivo. Ahora la cosecante, recordemos que se mide en el eje de las Y. Este mismo segmento me sirve, por lo tanto aquí estaría para mí mi cosecante. Como está en la parte de abajo, entonces la cosecante tiene para mí signo negativo. Esos serían los signos y los conceptos que hemos aprendido al principio aplicados dentro, repito, este círculo trigonométrico.